Nuestra amiga nos envía esta historia. Es acerca de un campamento en una playa, en donde ven una sombra muy extraña y los lleva al pánico. ¿Ustedes han visto alguna sombra? ¿Si han ido a algún lugar extraño, en una playa, en un bosque? Cuéntanos tu historia y escuchemos la que sigue. Buenas noches, Conde Murat. Aquí nuevamente yo, contándoles la siguiente historia. Esta le sucedió a mi papá en los 80s. Él tendría como unos 23 años. Y pues trata de lo siguiente. Él y sus amigos se fueron a una playa semivirgen a acampar. Entre comillas semivirgen porque pues obviamente sí había personas, pero como que era todo muy austero, llegar con casa de campaña, todo este tipo de cosas, ¿no? Fue en Maruata, Michoacán. Fue en algún verano de los 80s. Esta historia nos la contó mi papá a mis hermanos y a mí cuando tendríamos como unos 10 años. No, yo creo que ya estábamos un poquito más grandes. Y pues trata de lo siguiente. Él se va a acampar a esta playa de Michoacán con sus amigos. En ese entonces pues estaba muy de moda pues todo este tipo de sustancias ilícitas, pero mi papá no las consumía. Sus amigos sí, o sea, ellos probaban de todo, pero mi papá solamente consumía alcohol, él no consumía ningún tipo de estas sustancias. Entonces, pues como campamento, beber en la tarde, seguir tomando en la noche, prender fogatas, todo este tipo de cosas. Pero fue justamente en una de esas noches, nos contaba mi papá, que llegó una de estas señoras que vende como plata, como joyería, y llegó a tratarles de vender cositas. Nadie quiso comprar. El punto es que me contaba mi papá que como que la señora se enojó y les dijo, nada más tengan cuidado con meterse al agua a partir de mañana porque va a haber luna llena. Y pues mi papá, que estaba chavo y junto con sus amigos, pues lo tomaron así como de, sí, ¿no? En sí tiraron de a loca a la señora. Luego se acercó a otro grupo de campistas que estaba como a unos metros del de mi papá, y ahí sí la trataron un poquito mal a la señora, pero bueno, siguió con su camino. Todos esa noche se metieron al agua y empezaron justamente a hacer comentarios de la señora que estaba loca y que no sé qué, ¿no? Porque la señora les había dicho, no se metan al agua porque es peligroso. Y ellos así de, ¿por qué? No, solamente les digo, no se metan al agua. Y empezaron a decirle comentarios como de que hay tiburones, no, hay cosas peores, les respondía la señora, pero ya en un tono muy serio. Pero pues creyeron que nada más los estaba asustando justamente porque pues nadie le quiso comprar. Al menos del campamento de mi papá y del que estaba al lado, nadie le quiso comprar nada a la señora. Llegó el día siguiente, todo normal, amanecieron bien, pero fue en la noche cuando empezaron a tornarse las cosas nuevamente extrañas, porque se fueron a caminar y a lo lejos veían una sombra, pero una sombra como si en las playas, como las playas de Cancún, que son súper bajitas, y estuviera una persona parada. Pero en las playas de Maruata nos cuenta mi papá que a esa altura donde estaba la sombra ya no podía haber nada como parado. Y fue cuando se empezaron a sacar de onda tanto el campamento de mi papá como el otro, porque hicieron buena amistad y estaban pues juntos echando fiesta. Aquí algo importante que se me fue a contarles fue que ese día estuvo totalmente nublado. Llegó la noche y seguían habiendo nubes en el cielo, y fue de repente que se despejan las nubes y sale la luna. Pero momentos antes habían estado viendo esta sombra
ahí en el mar, ¿no? Entonces empezaron a recordar lo que les decía la señora y empezaron a burlarse. Algunos fueron groseros diciendo cosas, pues ya se imaginarán. El punto es que se empezaron a meter al agua y un grupo, bueno, más bien una parte del grupo no se quiso meter y mejor estuvieron en la zona de campamento. Pero ahí es cuando mi papá me empezó a decir que comenzaron a ver la sombra por donde estaban las palmeras. Entonces ya estaban así como pues un poquito pasados de sustancias ilícitas y se paran como a encararla, pero cuando llegan a ella como que se desvanecía, ¿no? Entonces empezaron a decir, güey, son las sustancias ilícitas lo que nos está provocando esto, no es nada, ¿no? Pero mi papá estaba completamente fuera de estas sustancias y aunque estuviera tomado, nunca, bueno, yo que lo conozco, nunca ha sido de inventar cosas. Mi papá se quedó así de, no, saben que no es por nada, pero mejor vamos a quedarnos quietos, ya vamos a meternos a las casas de campaña y si se quieren meter al mar, pues mejor mañana temprano o en el día, ¿no? Algunos le hicieron caso a mi papá, otros no, pero mi papá sí se fue completamente a descansar, ¿no? Fue en la madrugada cuando de repente escuchan un grito aterrador. Mi papá sale todo despavorido con los demás y empiezan a buscar al demás grupo. Y resulta que los chicos que no se quisieron meter a descansar gritaron porque estaban en el mar y de repente dicen que una corriente se llevó a uno de ellos. Por suerte no fue ninguno de los amigos de mi papá, pero aquí también otra cosa rara es que en esa parte de Maruata, me contaba mi papá, era como una alberca honda, pero no había corrientes. Por eso es muy seguro esa parte de Maruata. De hecho me dice que hay una piedra muy famosa ahí que parece un dedo, pero está la bahía que parece alberca, esta zona donde está esta piedra extraña, y del otro lado sí ya hay corrientes porque ya es como mar abierto. Pero en el lado de la bahía donde se pueden meter las personas, me dijo que nunca había pasado algo así. Empiezan a pedir auxilio. Y lo malo es que en este lugar, pues al ser como estar tan deshabitado, o más bien estar tan austero, no había como guardias costeros, no había policías, no había nada. Lo único que pudieron hacer fue ir con las personas que les rentaban las tiendas de campaña y ellos también se quedaron así de, es que no sabemos qué hacer porque aquí no hay nadie, van a tener que ir mañana. En primer lugar tienen que esperar en la mañana a que salga esta. En primer lugar van a tener que esperar a la mañana siguiente para ir a buscar policías, porque aquí ahorita no tenemos cómo hacer nada, no hay lanchas. Los amigos de este chico que es absorbido por el mar, por la corriente, no hicieron caso, se siguieron metiendo al agua a buscarlo, a estarle gritando, pero pues obviamente no aparecía. Y la chica que estaba al lado de él cuando pasa todo esto estaba como loca porque no, pues ella vio todo, ¿no? Vio cómo lo sumerge algo, pero, o sea, piensan que igual tal vez fue un tiburón, un animal, pero justamente nos empezaron a decir les empezaron a decir a los señores estos de las casas de campaña que pues aquí nunca había pasado nada, ¿no? Estaban todos aterrorizados y pues lo único que pudieron hacer fue pues esperar a mañana. Mi papá y sus amigos se quisieron quedar un día más a ver qué pasaba, llamaron a las autoridades, llegaron con una lancha que traía como unos ganchos para pues tratar, como para arrastrar, sobre todo pues cosas, en este caso pensaban en encontrar un cadáver y pues nunca lo encontraron, no encontraron nada en kilómetros a la redonda. Noche todavía que se quedaron, estuvieron todos como en vela, todos sacados de onda por lo que había pasado. Y para eso, esa noche volvieron a ver la sombra y quien la ve primero es esta chica que estuvo al lado del chico que desapareció en el agua y empezó a gritarle, eres tú te lo llevaste, devuélvemelo, Bueno, me contaba mi papá que fue algo muy traumático por los gritos de la chica,
y la sombra que aún así estaba a lo lejos, y me cuenta mi papá que no hacía nada. Entonces ya fue cuando al día siguiente les digo, mi papá se decidió regresarse a la Ciudad de México con sus amigos, y pues ya pasaron muchos años para que nos la contara a nosotros. También por eso al principio pensaba que era como para asustarnos, para no meternos al mar de noche, pero nos la contó, les digo, como a la edad de 13, 15 años, pero ya más grandes nos volvió a contar la historia, y me dice mi papá que no era para que tuviéramos miedo y respetar al mar en las noches, no, me dice que tal cual eso le pasó en sus 20s. Y pues bueno, Conde Murat y a todos sus seguidores, muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado la historia y pues tengan cuidado en el mar cuando vean sombras o cosas raras, ¿no? Siempre es una advertencia. ¿Qué les pareció nuestra historia? En las playas también se llegan a dar sucesos bastante raros. ¿Ustedes tienen alguno? Déjenos saber.